Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aarón Suárez Espinosa, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Actualmente me encuentro en segundo semestre de la licenciatura y pues como parte de la asignatura de Procesos Cognitivos 2 voy a presentarles una exposición sobre el tema del lenguaje. Para empezar me gustaría definirles lo que es la lengua. Este es un conjunto de símbolos y reglas que utiliza un grupo de personas para comunicarse y pues cada lengua es única y puede variar según la región o la cultura en la que se encuentre. En cuanto al habla, este es un proceso que requiere tanto que el hablante como el oyente compartan un lenguaje común y siguen reglas específicas para comunicarse de manera efectiva. En cuanto al idioma, esta es la forma en la que nos comunicamos con los demás a través de palabras y símbolos que tienen un significado compartido. En cuanto al dialecto, eh, resumiendo pues un poco, es una versión local de un idioma que se utiliza en un cierto lugar o grupo específico. En cuanto a los tipos de lenguaje, tenemos el tipo de lenguaje acústico, que este se refiere a la transmisión y recepción de información a través de sonidos y señales auditivas. Pues en resumidas palabras, es cualquier forma de comunicación que utilice sonidos como medio de transmisión de información. Como ejemplo, tenemos lo que es la voz humana, la música y los sonidos ambientales. En cuanto al tipo de lenguaje visual, pues es la comunicación a través de imágenes, símbolos y señales visuales. Y el tipo de lenguaje telegráfico es la comunicación a través de mensajes breves y concisos. Estos generalmente utilizan un código o formato específico. Como ejemplo tenemos lo que son los telegramas, los mensajes de textos, el código Morse o el código Braille, que sería que el que usan las personas con discapacidad visual. En cuanto al tipo de lenguaje táctil, pues se refiere a la comunicación a través del tacto y la sensación física. Como ejemplos tenemos lo que es la lengua de señas táctil para las personas sordociegas o incluso lo que son las caricias y los abrazos. En cuanto al tipo de lenguaje receptivo, pues es la capacidad de recibir y comprender información a través de diferentes canales sensoriales, como son la vista, el oído, el tacto, entre otros. El tipo de lenguaje comprensivo, se refiere a la capacidad de entender e interpretar información, ya sea a través de la lectura, la escucha y la observación. En cuanto al tipo de lenguaje expresivo, esta es la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos, ideas a través de diferentes formas de comunicación, como son la escritura, el habla, la gestualidad, entre otros. El tipo de lenguaje oral, pues, se refiere específicamente a la comunicación a través del habla, utilizando palabras y sonidos para transmitir información y significado. En cuanto a la naturaleza y componentes del lenguaje, tenemos lo que es la sintaxis, que pues se refiere o sea, se enfoca en la organización y el orden de palabras para transmitir un significado claro y preciso. Esta incluye aspectos como el orden de las palabras, la relación entre las palabras y la estructura de las oraciones. En cambio, la morfosintaxis analiza cómo las palabras se forman y se relacionan entre sí para transmitir un significado. En cuanto a la pragmática, esta pues es el estudio de cómo se utiliza el lenguaje en contextos sociales y comunicativos. Esta se enfoca en la forma en que las personas usan el lenguaje para comunicarse de manera efectiva. En cuanto a la semántica, esta pues es el estudio del significado de las palabras y las oraciones. Esta se enfoca en la forma en que las palabras y las expresiones lingüísticas transmiten significado y cómo se relacionan con el mundo real. En cuanto al tema de lenguas de señas, vamos a empezar con los antecedentes. La lengua de señas tiene una historia rica y diversa que se remonta a la antigüedad para su estudio, y para su estudio nos tenemos que remontar a los orígenes antiguos, ya que las lenguas de señas han existido desde la antigüedad y han sido utilizadas para comunicar para comunidades sordas y oyentes para su comunicación. En el siglo XVIII se comenzó a reconocer y estandarizar la lengua de señas, lo que permitió su uso en la educación y la comunicación de las personas sordas. En cuanto a conceptos y generalidades importantes sobre la lengua de señas, tenemos que es una lengua visual, ya que utiliza gestos, movimientos y expresiones faciales para comunicarse. También tiene una estructura lingüística con reglas gramaticales y sintácticas que distinguen entre otras lenguas.
En cuanto a la composición de alcances, pues tenemos que es una, una lengua manual, ya que pues usa las manos para poder comunicarse, y también es no manual, ya que también utiliza expresiones faciales, movimientos de cabeza y cuerpo que acompañan a las señales. En cuanto a sus alcances, la lengua de señas permite una comunicación efectiva entre las personas sordas y oyentes que la conocen, y la lengua de señas facilita el acceso a la información y la participación de diferentes ámbitos de la sociedad. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención.